Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que está dando mucho de qué hablar, una noticia que ha revolucionado las redes y que seguro que ustedes también han estado comentando. Vamos a adentrarnos en el terreno de la vida amorosa de Anne Derzel, y específicamente, vamos a desgranar por qué parece que su nueva relación no está yendo como esperaba, y qué es lo que ha sucedido. Ya saben que aquí nos gusta traerles toda la información jugosa, bien investigada y sobre todo, contada de una manera que sea amena y entretenida para ustedes. Y antes de empezar, no se olviden de ese botoncito rojo que dice suscribirse. Si todavía no lo han hecho, les animo encarecidamente a que lo hagan. Así no se pierden ninguno de nuestros vídeos y nos ayudan a crecer muchísimo. Además, activen la campanita para que les llegue la notificación al instante cada vez que subimos contenido nuevo. Vamos, anímense. Pues bien, como muchos de ustedes sabrán, Anne Derzel es una de las actrices turcas más queridas y seguidas a nivel internacional. Su belleza, su talento y su carisma la han convertido en una verdadera estrella. Y por supuesto sus relaciones personales siempre están en el ojo del huracán, generando un sinfín de especulaciones y comentarios. Últimamente la hemos visto muy ilusionada con una nueva pareja, y aunque al principio todo parecía color de rosa, los rumores y las informaciones que nos llegan sugieren que las cosas no están marchando sobre ruedas. ¿Qué ha pasado para que esa chispa inicial se vea empañada por las dudas y las posibles complicaciones? Para entender bien el panorama, primero debemos recordar un poco el contexto. Anne siempre ha sido una persona reservada con su vida privada, pero cuando se trata de sus relaciones, la prensa y los fans no pierden detalle. Tras su mediática relación anterior, que terminó hace un tiempo, todos estábamos expectantes por ver quién conquistaría su corazón. Y hace unos meses apareció él. Un nombre que sonaba con fuerza y que de inmediato capturó la atención de todos. Las primeras imágenes juntos, las declaraciones veladas, la química que se intuía en las fotografías, todo apuntaba a un romance apasionado y prometedor. Las redes sociales se llenaron de comentarios positivos, deseándole lo mejor a Anne y celebrando su aparente felicidad. Parecía que había encontrado a alguien especial, alguien que la hacía sonreír de verdad. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de la fama, las apariencias a veces engañan. En las últimas semanas hemos empezado a escuchar murmullos, a leer noticias que pintan un cuadro un tanto diferente. Al principio eran pequeños indicios, comentarios de personas cercanas, publicaciones crípticas en redes sociales. Luego las apariciones públicas se volvieron menos frecuentes. Los likes y los comentarios en las fotos del otro empezaron a escasear. Pequeños detalles que sumados hacen saltar las alarmas. ¿Será que la intensidad del principio se ha diluido? ¿Han surgido problemas de compatibilidad que antes no se veían? Una de las teorías que más fuerza ha cobrado es la relacionada con las diferencias en sus estilos de vida y prioridades. Se rumorea que su pareja actual tiene un ritmo de vida muy diferente al de Anne, más enfocado en ciertos círculos sociales y actividades que quizás no encajan del todo con la agenda y las aspiraciones de la actriz. Anne, por su parte, se encuentra en un momento cumbre de su carrera, con proyectos internacionales, compromisos laborales constantes y una vida pública que, aunque intenta mantener privada, es innegablemente exigente. Quizás estas diferencias han empezado a generar fricciones, a crear distancias que antes no existían. La vida de una estrella de cine no es fácil, y mantener una relación estable requiere un esfuerzo extra, especialmente cuando hay tantas presiones externas. Otra posible causa de esta aparente crisis podría ser la presión mediática. Cuando una relación es tan esperada y seguida, la atención constante puede llegar a ser abrumadora. Cada paso, cada gesto, cada fotografía es analizada y comentada. Esto puede generar un estrés adicional en la pareja, obligándolos a estar constantemente en escena, incluso en sus momentos más íntimos. Quizás la pareja no está acostumbrada a este nivel de exposición, o quizás las constantes especulaciones están minando la confianza y la tranquilidad de la relación. Es fácil que la relación se convierta en un tema de conversación constante, eclipsando la conexión real entre las personas. También se especula sobre posibles celos o inseguridades. Si bien Anne es una mujer muy segura de sí misma y con una gran popularidad, es posible que su pareja, al no estar tan acostumbrado a la atención pública o a ser el centro de las miradas, sienta cierta incomodidad o inseguridad ante la admiración que genera Anne. Los fans, el acoso de la prensa, las constantes muestras de afecto de sus seguidores, todo esto puede ser difícil de manejar para algo
y en que no vive de la misma manera. Y estas inseguridades, si no se gestionan adecuadamente, pueden generar malentendidos y conflictos. Además, no podemos olvidar el factor de la distancia geográfica. A veces las agendas apretadas y los compromisos laborales obligan a las parejas a pasar tiempo separados. Si bien la distancia puede fortalecer una relación, también puede debilitarla si no hay una comunicación fluida y un compromiso firme por mantener el vínculo. ¿Podría ser que la distancia esté jugando un papel importante en esta supuesta crisis? El verse poco, el no poder compartir momentos cotidianos, el tener vidas separadas que no siempre convergen, puede ser un gran desafío para cualquier relación. Los rumores de ruptura no son nuevos en el mundo de las celebridades, y a menudo son exagerados o directamente falsos. Sin embargo, cuando se acumulan los indicios y las fuentes parecen fiables, es difícil ignorarlos por completo. Lo cierto es que las últimas apariciones públicas de Andy y su pareja han sido escasas, y cuando se han dado, la distancia entre ellos o la falta de complicidad habitual han sido notables. Las redes sociales, ese termómetro infalible de las relaciones de los famosos, tampoco ayudan. Antes veíamos dedicatorias, fotos juntos, comentarios cariñosos. Ahora, el silencio es casi absoluto. ¿Y qué hay de las comparaciones? Es inevitable que los fans comparen esta relación con las anteriores de Andy. Y si esta no está funcionando como se esperaba, es probable que surjan comentarios que sugieran que no es lo mismo, o que esta vez no ha tenido tanta suerte. Estas comparaciones, aunque no intencionadas, pueden generar una presión adicional en la pareja y hacer que se sientan incomprendidos o juzgados. Es importante recordar que al final del día, Andy Ercel es una persona con sus propios sentimientos, sus propias luchas y sus propias decisiones. Lo que vemos desde fuera es solo una pequeña parte de la compleja realidad de una relación. Los medios de comunicación a menudo buscan el drama, la polémica, y es fácil que se magnifiquen o se inventen situaciones. Sin embargo, cuando las señales son claras, cuando la dinámica cambia de manera tan evidente, es difícil no darse cuenta. Hasta el momento, ni Andy ni su pareja han hecho declaraciones oficiales al respecto. El silencio mediático es, en muchas ocasiones, la respuesta más elocuente. Si todo estuviera bien, seguramente ya habrían compartido alguna imagen romántica o algún mensaje tranquilizador para sus seguidores. La ausencia de este tipo de contenido nos lleva a pensar que algo sí está pasando. Podríamos estar ante una crisis temporal, una fase de dudas que ambos están tratando de superar. O por el contrario, podríamos estar ante el principio del fin. La verdad, como suele ocurrir en estos casos, solo la conocen ellos dos. Lo que sí podemos afirmar es que la ilusión inicial de esta relación parece haberse visto empañada por una serie de factores, ya sean diferencias personales, presiones externas o simplemente la complejidad de mantener un romance en el ojo público. Lo que sí está claro es que Andy Ercel, independientemente de su vida sentimental, sigue siendo una figura admirada y respetada en el mundo del entretenimiento. Su talento y su dedicación a su carrera son indiscutibles. Y sea cual sea el desenlace de esta historia, esperemos que Andy encuentre la felicidad y la paz que merece. En resumen, mis queridos amigos, hemos explorado las razones por las que la nueva vida amorosa de Andy Ercel parece no estar yendo tan bien como se esperaba. Hemos analizado la posible influencia de diferencias en estilos de vida y prioridades, la abrumadora presión mediática, las posibles inseguridades, la distancia geográfica y las inevitables comparaciones. Si bien no tenemos una confirmación oficial, los indicios apuntan a que la pareja está atravesando un momento delicado. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis. Ha sido un placer desgranar esta noticia con ustedes. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que es solo una crisis pasajera o que la relación está llegando a su fin? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y no olviden, si les ha gustado este vídeo, denle un gran like. Compártanlo con sus amigos para que más gente se entere de estas noticias. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos. Chao, chao.